Les tenemos la triste historia de unos 200,000 inmigrantes que viven en Estados Unidos sin identidad ni patria, inmigrantes invisibles que ni están registrados ni tienen certificado de nacimiento. Oficialmente no existen. Edgar Muñoz tiene el caso de una de esas niñas y de la coyote que la cruzó desde México. Noticias Telemundo investiga. Se llama Stacy, tiene 2 años y toda la vitalidad del mundo, pero no existe. No existe ni en el país en el que vive Estados Unidos, ni en el que nació México, porque no tiene un acta de nacimiento, no fue registrada al nacer. Le afecta en todo. Prácticamente no tendría un futuro aquí y más adelante no podría ni siquiera estudiar. ¿Le gusta Stacy? Stacy es una nadie, el nombre que define a unos 200,000 niños, jóvenes y adultos que no pueden subirse a un avión, ni abrir una cuenta bancaria, porque legalmente son invisibles. La historia de Kelly, la madre de Stacy, es algo más que otra historia de inmigración. En 2015 intentaba llegar a Estados Unidos como indocumentada y dio a luz en Tula, un pueblo de Tamaulipas, a 5 horas del Río Bravo. Para entonces, Kelly llevaba 2 días cruzando México con una coyote. Ella nos pide, por su seguridad, que la llamemos Alma. ¿Cuánto cobras por cada persona? Es dependiendo. Por ejemplo, en este caso, como Kelly, se cobraron $3,500 por cada uno. Y si fuera rodeado, se cobran de $7,000 a $8,000. Kelly tenía 19 años de edad cuando salió de Honduras con su hijo Julián de 3 años y embarazada de 9 meses. Me dijo, es que traigo un poquito de sangrado. Y yo dije, no. Pues muy preocupada porque ella me dijo que traía 7 meses de embarazo. En la madrugada del 21 de mayo de 2015 nació la mexicana Marlene Stacy Madrid, con 7 libras de peso. ¿Por qué aceptaste quedarte en el hospital? ¿Pudiste haberte ido? Porque no la podía abandonar. Eso no es de humanos. Quiero decirte, Edgar, que trabajo con el corazón. Han pasado 2 años y Alma sigue apoyando a Kelly a pesar de la distancia. Mi muñeca está hermosa. Qué bonita. Pero la niña no fue registrada como ciudadana mexicana. ¿Por qué no registraron a la niña? Porque no había tiempo, o sea, el tiempo nos ganaba. Y al otro día salimos temprano, a las 6 de la mañana. Hemos llegado al lugar donde cruzó Kelly Morales. Como podrán ver, aquí es el paso de los inmigrantes, botellas de agua, algunas partes de ropa. Aquí, ese día, Kelly Morales traía en un brazo a su pequeña bebé que había nacido hace un día y del otro a su pequeño de 3 años de edad. Ella tomó justamente esta ruta, tomó una balsa inflable y pasó al otro lado, al estado de Texas. Parecía un buen plan, pero todo fue un martirio. Kelly y sus hijos permanecieron 3 días en un centro de inmigración en McAllen, Texas. En esos centros hace tanto frío con el aire acondicionado tan alto que los inmigrantes lo llaman la hielera. Allá le pusieron un grillete que usó durante 8 meses. ¿Te quema? Sí. Y jamás le devolvieron la mochila en la que traía los papeles incluidos, los que certificaban el nacimiento de Stacy, que sigue sin estar registrada en ningún país a pesar de que su madre está en proceso de recibir asilo y cuenta con un seguro social que le permite trabajar. Cuando pidió ayuda en el Consulado de México, se llevó una terrible sorpresa. Me piden que yo vaya a México y la registre allá. Cosa que por ahorita no puedo hacer. Intentó presentar como prueba su registro de entrada en el centro de detención de McAllen. Y aquí está de que yo soy la mamá de Stacy. Ese documento indica que su hija nació en Tula, Tamaulipas, pero el consulado no lo aceptó. ¿Y este qué es? El equipo de Noticias Telemundo Investiga consiguió que el hospital de Tula enviara por correo una copia del certificado de nacimiento de Stacy. No me digas. Es hermoso. Sí. ¿Qué dice ahí? Certificado de nacimiento. Kelly Morales Zelaya. Pienso que con esto voy a poder hacer algo más. Pero la alegría no duró mucho. El Consulado de México solo acepta originales.
Obviamente para nosotros trabajar con copias fotostáticas es muy difícil porque hay ciertos elementos que nosotros utilizamos para verificar la autenticidad de los documentos, la original y lo está cuenta perdida. ella. Necesito los documentos originales, pero obviamente no los tengo, pero que iban a hacer algo, que el proceso iba a ser largo. Y mientras el consulado se decide, Kellyn aún sigue siendo la madre de una niña que no es ni de México ni de Estados Unidos. Es una niña doblemente invisible. Ayer Noticias Telemundo Investiga les presentó a Alma, la coyote, quien lleva casi 20 años cruzando a inmigrantes hacia Estados Unidos. Hoy, Alma, quien dice que ella no es igual a los demás coyotes, revela por qué trafica con personas y cuánto le deja este jugoso negocio. Edgar Muñoz habló con ella. Alma confiesa que está a punto de dejar el negocio de traficar con personas que lleva hacia su sueño americano. Al mes cruzaba por México a 50 mujeres a Estados Unidos y hoy solo pasa a 5. La razón no es el nuevo muro, ni Trump. Hoy tengo un 10% del trabajo, del 100% que tenía. Hoy tenemos el 10% porque la gente tiene miedo. Alma se considera una buena coyote que ama a los inmigrantes y por eso jamás abandonó a la inmigrante hondureña Kellyn Morales cuando dio a luz a su hija. Ella empieza a llorar y le dije, mami, no estás sola. Al borde del Río Grande, donde se respira el miedo, fueron detenidos por la patrulla fronteriza más de 280,000 indocumentados este año. ¿A qué precio los cruza ella? De $7,000 a $8,000 se cobran de Honduras a Houston. Pero, a ver, ¿cómo se dividen esos $8,000? Son varias personas. Varias. Son 3 traficantes desde Centroamérica. Si no pagan su parte a los cárteles, a ellos los andan matando. Los dejaron tirados, los trataron mal. Muchachas que han sido violadas. En esa red fraudulenta hay malos coyotes que abusan. Todos les dan de comer una vez al día. Los hospedan en hoteles y los dejan abandonados. Alma ve a las mujeres migrantes como sus hijas y le incomoda la palabra coyote. El típico coyote trata mal a la gente, no trabaja con el corazón. Yo trabajo con el corazón, siento que son mi familia. Antes de despedirse de sus 19 años de traficante, invoca a la Santísima Sombra de San Pedro para que la cuide en sus últimos viajes. En Texas, Edgar Muñoz, Noticias Telemundo. Tienes mucha experiencia en esto. Cuéntame tu historia. Bueno, cuando empiezo esto, pues igual la situación económica me orilla a hacerlo. Tengo un amigo que él es el que me mete en este negocio. Hoy ya no está en la tierra. Él me mete a este negocio. Él tenía visa, él viajaba, vivía en Dallas, pero venía a México. Y le dije que estaba mal económicamente y me dijo, ¿no te gustaría trabajar conmigo? Y le dije, ¿en qué? Y me dijo, moviendo gente. Y yo le dije, ¿cómo? Y él me dijo, sí, centroamericanos. Pero yo ignoraba muchas cosas. Entonces él me dice, bueno, ¿de qué se trataba? Y yo le dije, va, pero en ese entonces me pagaba muy, pero muy poco. ¿Cuánto? Un viaje de Villahermosa a Veracruz con mi propio carro me daba, y mis propios gastos, o sea, yo absorbía los gastos, me daba $5,000 por 4 personas. Entonces hoy digo, era muy poco. Pero en ese entonces, como yo lo hacía en un solo día, porque yo me iba de Veracruz a las 5 de la mañana, levantaba en Villahermosa y a las 10 de la mañana estaba en Villa y a las 3 de la tarde estaba en Veracruz. Entonces, pues ganarme $2,000 libres en un solo día, pues era mucho dinero. La gente les llama coyotes. ¿Tú te sientes a gusto con ese término? No. ¿Cómo te gusta que te dijeran? En lo personal, no. Ningún nombre. ¿Te duele algo? Sí. ¿Por qué? ¿Qué te vino a la mente? Porque esa palabra me duele, porque el típico coyote trata mal a la gente,
no trabaja con el corazón. Yo trabajo con el corazón. Siento que son mi familia. ¿Por qué lo haces? Bueno, ¿Por dinero? no. Bueno, muchas veces al principio sí lo hice por dinero. Hoy te podré decir por ayudar a la gente. Incluso he dicho me voy a retirar. Y no puedo porque hay gente que me dice, es que si no nos vamos contigo, no nos vamos. E incluso gente que se ha ido con otras personas y los dejaron tirados, los trataron mal. Muchachas que han sido violadas. ¿Tú tienes que pagar mordidas a los agentes para poder pasar? Sí. ¿Cómo les das el dinero a los oficiales? ¿Les depositas? ¿Les das ahí físicamente? ¿Cómo opera esto? ¿Cómo opera este tráfico? A veces se les deposita y a veces se les da en la mano. Te comentaba que cuando hay un operativo del cual es imprevisto, que yo no sé que lo vayan a poner, solo me pongo en manos de Dios y me pongo a orar muchísimo. Y paso, y topo con la suerte. De 10 veces que lo he hecho, solo tal vez una me han parado. ¿Tú vas solita con la persona que Sí. llevas? ¿Cuántos grupos llevas? ¿Cuánto número? no. Cuéntame, ¿de cuánto a cuánto? Grupos, no. ¿Una sola persona? No, por ejemplo, si traigo un carro chico, pues 4, o sea, si traigo una camioneta, pues 6. Entonces, dependiendo, he viajado hasta con una persona, claro está. Entonces, lo voy haciendo por escalas porque no manejo nada de noche, una por cansancio y el otro porque, pues hoy en día hay mucha inseguridad. Entonces, ¿Cuánto cobras por cada persona? Es dependiendo. Por ejemplo, en este caso como Kelly, se cobraron $3,500 por cada uno. De $7,000 a $8,000 se cobran de Honduras a Houston. Pero, a ver, ¿cómo se dividen esos $8,000? Son varias personas. Varias. ¿Cuántas más son? Somos 3 personas. Se le paga quien recoge ahí en su país, ya bien sea Honduras o El Salvador. Se le paga hasta Guatemala. O sea, Ahí Centroamérica es el primer Sí. paso. Entonces ahí viene mi trabajo. Mi trabajo es de frontera de Guatemala con México a la frontera de Reynosa o de Matamoros o Monterrey. Ese es mi trabajo. Y la otra parte es que es donde se llevan la mayor parte, y yo considero el trabajo más difícil, de cruzar la frontera americana, o sea, para llegar a Estados Unidos. Entonces, los 8,000 o los 7,000 que se cobrarán no son todos, son para mí. ¿Por qué quieres parar? Porque la inseguridad en México cada día es más difícil y no me gustaría atentar con la vida de ninguna de las personas que traigo, ni mucho menos con la mía. Entonces, ese es el miedo. O sea, ¿crees que el crimen organizado te puede hacer algo? Sí, ¿Por mes cuántas personas pasas? pasaba. ¿Cuántas? Sí, unas 50. 50 por mes. Eso es un buen negocio. ¿Dejarlo? Sí, pero desde que entra el nuevo presidente de Estados Unidos, Trump, no, ya no. O sea, es el 10%. ¡Wow! Entonces es muchísimo. ¿Qué pasa? Toda la gente no quiere cruzar. ¿Le da más miedo? Tiene miedo. Tiene miedo. ¿Cuál es el temor? El temor, muchos venden sus casitas, sus propiedades, las empeñan. Entonces, ¿cuál es el temor? Regresar sin nada. O sea, no Entiendo. ver hecho absolutamente nada, ni llegar a Estados Unidos porque fueron deportados y llegar y no tener una casa donde vivir o tener la propiedad embargada. Entonces, ese es el temor de la gente.